Vamos a empezar ahora. Su Heidi, no, este es otro. El de la clase número 13 habíamos colocado cargas al azar, teníamos todavía las escaleras colocadas, entonces el que les he pasado recién es el que, bueno, ya tiene una sola escalera, ¿no? De esa manera. Vamos a colocar ahora nuestras, bueno, las cargas que vamos a colocar realmente, ¿sí? Como ya el día viernes habíamos visto las distintas formas de cargar a la estructura, entonces vamos a revisar, ¿sí? En la carpeta que les he pasado, en la que dice material clase 14, hay un Excel que dice, ay no, parece que no está acá. Hay un Excel que dice cargas, ¿sí? Pero parece que no les he pasado. Ya. Vamos a colocar, sí, las cargas que yo les voy a ir indicando. Para eso, acá vamos a colocar cargas en grupos, ¿sí? En grupos ya no lo vamos a colocar en planta, excepto la carga de tabiquería. Para eso, vamos a hacerlo un poquito de forma más rápida. Vamos a ir acá a la opción de cargas en grupos, ¿sí? Y le vamos a indicar, en planta baja no vamos a colocar ni carga muerta ni carga viva, ¿no? Porque no tenemos paños y solamente vamos a cargar las vigas con cargas lineales de tabiquería. En el tramo 1 y 2 sí vamos a colocar carga viva y carga muerta. Le vamos a indicar acá una carga viva de 0.25, ¿sí? De 250. De la misma forma también en el tramo 2. En cuanto a carga muerta, le vamos a indicar más o menos, suponiendo, ¿sí? Acá, una capa de nivelación que más o menos va a estar rondando los 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Una capa de nivelación. Vamos a colocar el peso del piso cerámico, que más o menos también estaría rondando, bueno, para un edificio convencional de 30 kilogramos, ¿sí? Y vamos a colocar también en los niveles que tenemos debajo, vamos a considerar el cielo falso, ¿sí? De aproximadamente 25 kilogramos por metro cuadrado. Estos valores nos da un total de 155, ¿sí? 155 kilogramos por metro cuadrado. Entonces vamos a colocar este valor, por ejemplo, a los niveles de primer piso, sería 0.155. A segundo piso también, 0.155. Al tercer piso también 0.155 y para la cubierta que tiene una carga muerta mucho menor, aunque los demás pisos 0.10. De igual manera, acá en la carga de uso de la cubierta, vamos a colocar, bueno, vamos a considerar que la cubierta de este edificio multifamiliar no va a ser de acceso al público, ¿sí? Es decir, solamente va a ser de acceso únicamente para mantenimiento. Entonces, le vamos a indicar acá una carga viva de 100, ¿sí? De 0.10. En la parte del tercer piso, 0.25, que vienen a ser los 250. En el segundo piso también, los 250. Y en el primer piso también. ¿Sí? Estas cargas por grupo. Acá, bueno, le vamos a colocar un poco menor en cuanto al tramo 1 y tramo 2 de los tramos inclinados que vendrían a ser de 0.10. ¿Sí? 0.10, 0.10. Y una vez que ya hemos colocado nuestras cargas de grupo, vamos a adicionar lo que sería únicamente cargas lineales, ¿sí? Para eso le indicamos acá aceptar y vamos a colocar las cargas lineales inicialmente en la planta baja, ¿sí? Vamos a hacer la distinción de muro, carga de mampostería exterior, ¿sí? Y carga de mampostería interior. Entonces,
le vamos a colocar una carga lineal de mampostería exterior, es decir, con la posición del ladrillo en carga de 550, ¿sí? Kilogramos por metro. Y la carga de mampostería interior va a ser de 400, ¿sí? Que vendrán a ser nuestros muros divisorios, bueno, en los siguientes niveles, ¿no? Que acá ya tenemos en la plantilla estas referencias. Entonces, para eso, ¿sí? En la planta baja únicamente en las vigas. Le indicamos cargas, cargas lineales en vigas. Acá le vamos a colocar los 0.550, ¿sí? O 0.55 toneladas por metro. En la hipótesis de carga muerta, añadir. Pueden seleccionar todas las vigas, ¿no? Acá, ¿no? Y en las vigas internas le vamos a colocar los muros, una carga menor, ¿sí? Para eso podemos usar la herramienta de cargas, ¿sí? Para cambiar el valor. Ya, un poquito más lento. Ya, entonces voy a reiterar los valores de cargas, ¿sí? La carga muerta de ladrillo, de muro de ladrillo exterior, va a ser 0.55 toneladas, ¿sí? Por metro. La carga muerta de ladrillo interior va a ser de 0.40. ¿Sí? Para los que se han atrasado con las cargas en grupo, les voy a mostrar nuevamente cargas en grupo. Acá. ¿Sí? Vienen a hacer estos. Me confirman cuando se hayan igualado hasta esta parte. Ya, para borrar una carga lineal que está mal. Ya, bueno, supongo que ya han copiado estas cargas, ¿no? Le vamos a indicar acá aceptar, ¿sí? Para borrar una carga o editar una carga que han colocado mal, que es lo que vamos a hacer acá, le vamos a cambiar de 0.55 a 0.44 a 0.40. Tenemos acá en cargas, ¿sí? Para borrar, Mariana, acá, borrar y selecciona, ¿sí? Y hace borra. Para editar, clic derecho, acá le vamos a cambiar el valor, ¿sí? A 0.40. A 0.40, asignar el valor únicamente y aceptar, ¿sí? Y es solamente marcar las cargas que quieren cambiar, ¿no? En este caso, bueno, la parte interna. Bueno, acá no hay muro, ¿no? Acá tendremos que borrar esas. Nuevamente, borrar, por ejemplo, esta es del muro, borrar, esta es igual, esta también, y esta también, ¿no? Ya. Vamos a colocar en el siguiente nivel, pero esta vez también en los volados. Sí, en los volados. Acá falta asignar a esta carga.
Y acá hay que borrar igual otras cargas, ¿no? Cargas lineales, borrar, perdón. Ya. Ahora, vamos a subir de nivel. Sí, acá no vamos a colocar, acá tampoco. En el primer piso vamos a colocar. Acá vamos a colocar unas cargas, ¿sí? Como si fueran parapetos acá. ¿Sí? En todas estas vías que les estoy marcando. Y la carga ya no va a ser ni de 400 ni de 550, ¿no? Porque en esas cargas hemos considerado una altura aproximada de 3 metros, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar más o menos para, estábamos considerando, bueno, para muro interior una carga superficial de 155. ¿Sí? Si multiplicamos por una altura de parapeto, por ejemplo, de 1,10, ¿no? Esa es la carga que vamos a colocar. ¿Sí? Le vamos a indicar, a ver, me ayudan con ese valor, 1,55, no, perdón, 155 por 1,10, más o menos 170.5, ¿no? O 1,20 igual, lo podemos hacer un poquito más grande, 186, ¿no? 186. Entonces, vamos a colocar una carga de 0,186 toneladas por metro, ¿sí? Para un muro o para un murete de 1,20, ¿sí? Entonces le indicamos cargas lineales en vigas a 0,186, ¿sí? Añadir y bueno, vamos seleccionando estas vigas de los bolas. Acá esta van a tener que cargar pedacito por pedacito, ¿sí? Porque es una viga curva. Y vamos a colocar muros internos, ¿no? Acá, por ejemplo, acá, de 0,40. ¿Sí? Entonces cambiamos el valor, clic derecho, 0,40, añadir. ¿Sí? Y seleccionamos, uy, no, esta no, las vigas, ¿no? Por ejemplo, esas vigas internas. Ya. Vamos a colocar muros internos de 0,55, externos, perdón, de 0,55, que vendrán a ser estos del costado, ¿no? Acá. Ya, me parece que están todas, ¿no? Y estas mismas cargas, vamos a adicionar ahora cargas lineales sobre paños, ¿sí? Que también ya lo hemos aprendido a hacer acá en estas referencias. Bueno, acá no, porque acá hay un hueco, ¿no? Pero acá sí. Entonces, le vamos a indicar nuevamente cargas esta vez, ¿no? De 0,40 porque van a ser muros internos, divisorios. Y vamos a dibujar, ¿sí? Encima de estas referencias. Pueden activar la ortogonalidad, ¿no? Más o menos aproximadamente, ¿sí? Acá no, acá hay hueco. Ya. Y para no volver a colocar todas esas cargas de nuevo en los siguientes niveles, solamente vamos a copiar cargas.
¿sí? Con una opción que también ya habíamos visto. La opción de grupos, copiar elementos de grupos. Y la tercera opción, ¿sí? De copiar elementos en otro grupo. Acá tiene que estar activa esta opción de copiar cargas, ¿sí? Copiar cargas. ¿Cuál era la última carga? La carga lineal de viga sobre paño, ¿se refiere, Eric? Ah, es de 0,40, ¿sí? Del muro interno, divisorio. Ya nuevamente repetimos acá, ¿sí? Para copiar todas estas cargas, para no colocarlas nuevamente, le indicamos grupos, copiar elementos a otro grupo, ¿sí? Y acá tenemos esta tercera opción, copiar elementos en otro grupo. Acá seleccionamos copiar cargas, ¿sí? Solamente cargas, aceptar, y hay que seleccionar las cargas que quieren copiar. En este caso van a ser todas, ¿no? Porque bueno, se repite la configuración o el sistema estructural en la parte superior, ¿no? Acá seleccionamos con un cuadro de selección, ¿sí? Lo seleccionamos o pueden marcarlo igual, ¿no? Aunque ya lo hemos seleccionado. A ver, vamos a clic derecho. Y acá con estas flechitas subimos de nivel, ¿no? Por ejemplo, al segundo piso, copiar, ¿sí? Y ya se copió todas las cargas. Lo que tendríamos que adicionar son estas cargas, ¿no? Que ahora vamos a subir de nivel. Acá tal vez no se nota muy bien, pero nos falta colocar cargas lineales. Cargas 0,40 igual lineal, hipótesis carga muerta, nueva, y acá colocamos, sí, estas que nos faltan. Y ya. Para el tercer piso podemos repetir, ¿sí? La copia de cargas, ¿no? Lo podemos repetir. Entonces vamos a copiar del segundo piso. Nuevamente con la opción grupos, copiar elementos del grupo, copiar elementos en otro grupo, copiar cargas, lo activamos, aceptar, seleccionamos todas las cargas, ahora sí ya no tenemos que modificar nada. Clic derecho y acá, ¿sí? Subimos de nivel, subir grupo, copiar, ¿sí? Y ya se han copiado solamente las cargas. Y acá, ¿no? Bueno, ya podemos subir nuevamente. Y en cubierta, ¿no? En cubierta, podríamos, bueno, acá está planteado con estructura metálica, ¿no? Que todavía, bueno, no lo hemos colocado. Entonces, para eso podríamos borrar estos volados, ¿sí? Solamente tenemos losa acá, ¿no? Y tal vez podríamos borrar esta losa, ¿no? Si lo vamos a plantear con estructura metálica. Entonces, borramos las vigas, ¿sí? Porque al borrar las vigas se borran los paños. Con cuadritos de selección, borran por favor esos volados. Y acá, bueno, hay que generar huecos acá, ¿sí? Porque acá vamos a colocar nuestra estructura metálica. Paños, gestión de paños, borrar paño. ¿Sí? Y básicamente tendríamos ya de esta forma, ¿no? Podríamos colocar acá, ¿no? Tal vez unas cargas de muro, ¿no? De un parapeto igual, ¿no? Un murito. Entonces nos dirigimos, ¿no? A cargas lineales en vigas, 0,186, ¿no? Era para un muro de 1,20. Añadir y bueno, acá podemos cerrar
aunque no tenemos la escalera, ¿no? La entrada de la escalera. Ya, entonces no vamos a colocar, ¿sí? No vamos a colocar acá. Ya, a ver, vamos a borrar estas cargas que hemos colocado. Ya, ahora sí. Ya hemos terminado de cargar, bueno, ya hemos terminado de colocar nuestras cargas gravitacionales. Vamos a colocar ahora nuestras cargas de empuje, ¿sí? De presión de tierra en la parte inferior de nuestros muros. Para eso nos bajamos acá puede ser a la parte de cimentación, ¿no? Y acá vamos a definir, vamos a editar el muro, ¿sí? Solamente vamos a colocar carga en este muro porque este elemento, al ser una pantalla, no nos permite colocar cargas de empuje, ¿sí? Eso ya lo habíamos establecido cuando estábamos diferenciando estos dos elementos. Entonces, le indicamos en vigas muros, editar, ¿sí? Y vamos a seleccionar este muro de la parte izquierda. Nos dirigimos a la opción de empujes, ¿sí? Y acá en empujes vamos a ver que tenemos el esquema del muro, las cotas, ¿no? Por ejemplo, acá la base, ¿no? Los menos 1,50, y acá en la parte superior hasta el último nivel tendría que decir 12 metros, ¿no? Entonces, tenemos acá el esquema. Vamos a indicarle, editar los empujes del terreno, ¿sí? Editar empujes del terreno. Y en esta ventana, antes de colocar nuestra carga, vamos a crear la hipótesis adicional de empuje, ¿sí? Esta misma opción que ven acá, este mismo botón, les va a llevar directamente a la opción que está en la ventana de datos generales, la opción de hipótesis adicionales, ¿sí? Entonces lo crearemos desde acá, ¿sí? Y acá le vamos a indicar en la hipótesis de empuje de terreno. Acá en automática no tiene ninguna opción, ¿no? Entonces hay que generarla, ¿sí? Acá con esta opción que dice adicionales, seleccionamos y editamos, ¿sí? En la opción de adicionar, ¿no? Nuevamente no tenemos nada, tenemos que crearnos acá en nueva hipótesis adicional y le podemos colocar un nombre, ¿no? Un nombre, una referencia. Puede ser empuje de suelo, ¿no? Empuje de suelo. Si, por ejemplo, van a colocar los muros para que funcionen como un tanque de agua, podrían colocar empuje de agua, ¿no? En este caso, empuje de suelo. Descripción, tal vez le podremos añadir una descripción, digamos que la altura de empuje sea de 1,5 metros, ¿no? Que vendría a ser desde la base del muro hasta nuestra rasante, ¿no? Son los 1,5, donde va a haber este contacto con el terreno. Entonces, por eso estamos adicionando esa descripción. Acá le podemos indicar con distintas disposiciones de carga, ¿sí? O lo pueden mantener acá sin esta opción. Ahora, esta opción, si ustedes la activan, ¿qué significa? ¿Sí? Está inicialmente, bueno, con una disposición 1 y 2. ¿Sí? Ustedes pueden cambiarle el nombre si gustan, ¿no? Estas disposiciones significa que dentro de esta tipología de muro tienen dos opciones. ¿Sí? Puede ser un empuje 1, puede ser un empuje 2. Acá le podríamos indicar, a ver, les voy a hacer un ejemplo para que les quede más claro. Ya, supongamos que vamos a generar o vamos a colocar un tanque, ¿sí? Dos tanques juntos. Entonces, tendríamos que definir nuestras cargas de muro en las paredes, ¿no? Es decir, bueno, cargas de agua, perdón, ¿no? Digamos, acá, ¿no? Se podría decir que este es el tanque izquierdo, ¿sí? Y este es el tanque derecho.
Y acá igual tendríamos que definir, ¿no? Nuestros empujes de agua. Entonces, a este muro, ¿sí? A ver, les voy a marcar con otro color. A este muro le podemos definir dos hipótesis de empuje de agua, ¿sí? Ahora, acá le podemos indicar que sea compatible, que sea incompatible o que sean simultáneas. ¿Esto qué significa? Si va a ser compatible, ¿sí? A ver, vamos a denominar esta carga de agua, digamos, esta carga de agua la vamos a denominar T izquierda, ¿sí? Y la carga derecha la vamos a denominar T derecha. Si le indicamos compatible, ¿sí? Quiere decir que el programa va a considerar todos los casos de combinación de cargas, ¿sí? Es decir, si solamente este tanque izquierdo está lleno, por ejemplo, va a considerar la combinación de tanque izquierdo, ¿sí? Si solamente el tanque derecho está lleno, va a considerar la combinación de tanque derecho. Si ambos están llenos, va a considerar la condición de tanque izquierdo más tanque derecho, ¿sí? Esa es la opción de compatibles. Va a generar todas las combinaciones posibles que pueda, ¿no? La opción de incompatibles, como su nombre lo dice, es para indicar, ¿no? Que dos cargas jamás van a actuar juntas, ¿sí? Es decir, solo va a considerar, por ejemplo, en incompatibles, tanque izquierdo, por ejemplo, y tanque derecho. Y jamás en ninguna de sus combinaciones van a actuar al mismo tiempo. Mientras que la opción de simultánea, ¿sí? Solamente considera que actúan al mismo tiempo. Es decir, su única combinación que va a generar va a ser tanque izquierdo más tanque derecho. Entonces, de estas tres opciones, ¿cuál es la que más nos conviene? A ver, les pregunto. Fernando, ok, compatibles. Sí, tienes razón. Justamente porque genera más combinaciones, ¿no? ¿Dónde más podríamos utilizar la incompatibilidad de estas hipótesis? Acá incluso hay un cuadrito de ayuda, ¿no? Donde les explica que, por ejemplo, para casos de viento, ¿no? Si van a generar hipótesis de viento, al mismo tiempo nunca actúan un viento en X y un viento Y, ¿no? Al mismo tiempo nunca se va a dar ese caso, ¿no? Entonces, ese también es otro caso, ¿no? De incompatibilidad de cargas. En este caso, bueno, no solamente tenemos nuestro muro de esta forma. Vamos a generar acá nuestros empujes, ¿no? Y solamente no vamos a trabajar con disposiciones de carga, ¿sí? Lo vamos a destiquear y le indicamos aceptar. Y acá, bueno, ya se ha generado nuestra hipótesis adicional. Acá le podríamos editar o borrar, ¿sí? Y le podríamos indicar aceptar. Ya está creada, acá lo podemos ver, nos indica 1, ¿no? Y le indicamos aceptar. Una vez que hemos definido la hipótesis, hay que generar la opción, ¿no? Con esta opción de añadir. Y acá, ¿sí? Acá le indicamos, por ejemplo, empujes, ¿sí? Y se ha generado con el nombre de empuje de defecto, ¿no? Que también le pueden cambiar el nombre. Le coloquemos empuje 1, ¿sí? Empuje 1. Y la parte de situación 1 y situación 2, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la selección de la hipótesis. Es decir, acá se van a fijar que además de peso propio, carga muerta y sobrecarga de uso, hay una hipótesis más que es de empuje de suelo, ¿sí? Que es la que nos hemos creado.
La seleccionamos y acá en la parte inferior tenemos que colocar todos los datos referentes o todas las características o todas las propiedades del suelo de relleno, ¿sí? Por eso está activada esta opción con relleno. ¿Qué pasa si quieren modelar un tanque de agua? ¿No? Tienen que destiquear esta opción, acá se bloquean. Y acá en la opción de nivel freático tenemos que definir hasta qué cota existe esta carga de agua, ¿no? Bueno, en este caso, acá lo vamos a destiquear porque no vamos a considerar el nivel freático, pero le podemos indicar con relleno, ¿no? Y tenemos que indicarle inicialmente hasta qué cota, uy, ay, perdón, a ver de nuevo. Tenemos que indicarle hasta qué cota va a ir este empuje de suelo, ¿sí? Esta cota está referida respecto del nivel de cimentación. Es decir, si este es nuestro muro, ¿no? Acá voy a hacer la rasante. Esta es la cota 0, ¿sí? Entonces acá hay que colocarle 0 para que considere el empuje del suelo. Le indicamos acá 0 y estos datos, ¿no? Estos datos de ángulo de talud, densidad aparente, densidad sumergida, ¿no? Como les indicaba, son propiedades del suelo, ¿no? Entonces, no vamos a ahondar mucho en colocar estos datos, ¿sí? Lo vamos a dejar por defecto. Incluso el ángulo de rozamiento también tendríamos que ver para el tipo de suelo, ¿no? Para el tipo de suelo que vamos a colocar. Incluso acá nos muestra una ayuda, ¿no? Para suelos arenosos, por ejemplo, ya tiene algunos valores, ¿no? Para suelos arcillosos, bueno, este valor no va, ¿no? Le podemos indicar, bueno, acá aceptar y pueden adicionar cargas sobre este relleno, ¿no? Si, por ejemplo, digamos que esta es la estructura, y supongamos que quieren colocar el muro de sótano por acá y acá está la calle, ¿sí? Acá está la calle. Entonces, en estos casos, bueno, se podría considerar las cargas que transitan o pasan sobre el relleno, entonces podríamos indicarle, ¿no? En nuestro caso, bueno, no es el caso, pero acá pueden indicar carga sobre el relleno, añadir, y le dan doble clic, ¿sí? Acá el tipo de carga, doble clic. Y acá pueden definir los distintos tipos de carga, ¿sí? Si va a ser uniforme a un costado, como lo estamos viendo, en banda, es decir, acá de esta manera es un ancho de banda, a una separación S con un ancho A en línea, ¿no? Una carga lineal, una carga puntual, ¿no? Acá estamos viendo. Y bueno, ya las distintas configuraciones o distancias, ¿no? En este caso, bueno, lo vamos a borrar, ¿no? No vamos a colocar ninguna carga sobre el relleno y le indicamos aceptar, ¿sí? Lo último que nos falta, además de crear la hipótesis y definir las características, nos falta colocar si va a ser a la izquierda o a la derecha, o a ambos lados, ¿sí? Le pueden indicar acá un clic y acá vamos a ver que se está esquematizando, ¿sí? Hasta la cota 0, hasta la cota que hemos indicado. Si le colocan con empujes a la derecha, se va a colocar a ambos lados, ¿no? Entonces, pueden colocar, ¿sí? De esta manera. Acá, bueno, como la vista en planta está de esta forma, ¿sí? Las cargas las vamos a generar en estas direcciones. Y en este caso sería a la izquierda. Entonces, le indicamos a la izquierda, aceptar, aceptar, ¿sí? Y acá ya está generada nuestra carga. Hacemos lo mismo, ¿sí? Como la carga y la hipótesis ya está creada, lo único que hay que hacer es asignar al muro, nada más. Entonces, repetimos. Editar, seleccionamos el muro, empujes, y acá, ¿sí? Podemos indicarle que sea a la derecha, ¿no? Aceptar, aceptar. Y acá.
Sí, le indicamos en este caso tiene que ser también a la derecha. Ya. ¿Han podido colocar su carga de muro? Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a colocar ahora nuestra carga de viento, ¿sí? Para eso vamos a obra, datos generales. Y acá, en la parte de acciones, tenemos para activar la acción de viento y la acción sísmica, le vamos a indicar con acción de viento, ¿sí? Acá, en este cuadrito. Y vamos a ver. Al entrar a esta ventana tenemos en la parte izquierda las distintas normativas de viento de los distintos países, ¿no? Tenemos incluso acá el método general, ¿no? Que, bueno, es como su nombre lo dice, un método general. Vamos a ver, ¿sí? Que todas las normativas tienen una sección en común, ¿sí? Esta parte inicial, ¿no? Donde se colocan la acción del viento, la dirección del viento, estos coeficientes, ya sea de mayoración o minoración de fuerza de viento, ¿sí? Y esta parte de anchos de banda, ¿no? Son las opciones a configurar que están en absolutamente todas las normativas. Por ejemplo, de España ya estamos viendo, ¿no? Podemos seleccionar Perú. Acá tenemos, ¿no? Las mismas opciones de acción, dirección de viento, factores, anchos de banda. Podemos seleccionar Argentina. Y acá de igual manera, ¿no? La misma sección, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que de acuerdo a la normativa o a la opción que ustedes escojan, cada país tiene sus normas, ya sea actualizadas, ¿no? Hasta la versión que CIPECAT 2017 la tiene disponible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Hasta la 2017 tenemos estas dos opciones, ¿sí? La norma CIRSOC 102 de 1984 y la de 2005. Podemos ver, a ver, que, a ver, en Colombia, por ejemplo, solo tenemos una, ¿no? La NCR 10. Y en el caso de Bolivia, también tenemos una, ¿no? Vamos a ver, ¿sí? Que dentro de las configuraciones en común que tienen todas las normativas es la definición de la dirección del viento, ¿sí? Ustedes pueden definir si va a ser en dirección X o en dirección Y. Si quieren obviar o no utilizar alguna, solamente es de tiquear, ¿sí? Al costado tenemos estos coeficientes de mayoración de fuerzas de viento o minoración dependiendo si este valor es 1 o menor que 1. ¿Sí? Si es 1, bueno, acá técnicamente estamos manteniendo la fuerza del viento. Si es menor que 1, estamos disminuyendo esa fuerza del viento. Ahora bien, esta elección o esta colocación de valores en función de qué está. Está en función de la exposición de la estructura al viento, ¿sí? Para estructuras aisladas, es decir, que no tengan, por ejemplo,
edificios colindantes, ¿no? Aisladas, el factor se mantiene con 1, ¿sí? 1, 1 en ambas direcciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si al costado de la edificación, al lado de la edificación, hay sus colindantes, ¿no? Podemos hacer un esquema. Digamos que este es el edificio, sí, en consideración. Digamos que acá al costadito tenemos otro, ¿sí? Y acá atrás otro, por ejemplo, así, ¿no? De esta manera. Estoy tratando de esquematizar más que todo que haya obstrucciones en alguna de las direcciones, ¿sí? Nuestro edificio va a ser ¿sí? Está con azul. Y supongamos que hay un viento que viene en dirección X positivo, ¿sí? Acá edificio, el que está con azul, no está recibiendo directamente la presión del viento, ¿no? Entonces, al haber esta obstrucción o este edificio del costado, ¿no? Entonces el edificio en cuestión solamente recibe carga de succión, ¿sí? Acá está la presión y bueno, acá tenemos la succión del viento. Entonces, es por eso que los factores, ¿no? Acá se pueden modificar de acuerdo a qué tan cubierta o descubierta esté la estructura. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si se acercan acá, creo que hay botoncitos de ayuda acá, por ejemplo, nos acercamos y seleccionamos uno de los coeficientes, en distintas normas puede que varíe este mensajito, ¿sí? Por ejemplo, acá en la norma boliviana nos indica algunos factores que se podrían colocar, ¿no? Y nos da un ejemplo incluso. Por ejemplo, si en la dirección X del viento se tiene un edificio a la izquierda, como digamos nuestro ejemplo, se puede poner en la dirección X positivo un valor de 0.33, ¿sí? Para solo considerar succión, que bueno, es esa situación. Y en la dirección del menos X colocar 0.66, que vendría a ser presión. ¿Sí? Si el edificio está aislado, se deja los valores por defecto de 1. Por ejemplo, acá, a ver qué pasó. Podemos seleccionar otra norma, ¿sí? Por ejemplo, la de Perú. Acá le vamos a indicar dónde está Perú. Y acá de la misma manera, seleccionan el botón de ayuda y, bueno, acá, no, perdón. Es acá al costado esta opción de información, ¿sí? Acá. Y acá, bueno, en la norma de Perú hay unos valores establecidos, ¿no? Para considerar estos coeficientes. Y básicamente, ¿no? Tiene su tabla correspondiente, ¿no? Entonces, incluso les muestra un cálculo, ¿sí? Un cálculo para colocar estos factores, ¿sí? Entonces, depende también de las consideraciones o las disposiciones de las normativas que vayan a escoger. Pero estos factores tienen ese significado, ¿sí? Afectar la magnitud de la fuerza de viento en función al grado de exposición de la misma. Por ejemplo, podemos indicar, digamos, si hay un viento en menos Y, ¿no? En menos Y, acá está la presión, ¿no? Está directamente presionando el edificio, ¿no? Si consideramos un viento en más Y positivo, tenemos el mismo caso, ¿no? Que acá tenemos succión, ¿no? Y no una presión directa, entonces tendríamos que ir disminuyendo, ¿no? Los factores. Vamos a considerar que para nuestro edificio, ¿sí? Sea un valor de 1, ¿sí? Un valor de 1, considerándolo aislado. En la parte de anchos de banda, ¿sí? En anchos de banda, acá le vamos a indicar al programa cuál es el área expuesta, ¿sí? Al viento. El programa reconoce por defecto las alturas de los pisos para aplicar fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, acá,
para aplicar fuerzas de viento laterales a cada planta, ¿sí? Porque de esa forma lo calcula CIPECAD, ¿sí? Calcula las fuerzas y las aplica a cada planta, al centro de gravedad de cada planta. Pero el programa no reconoce automáticamente el área, ¿sí? El área de llegada. ¿Esto con qué objetivo? ¿Sí? ¿Con qué objetivo necesita los anchos de banda? Para cada nivel, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a hacer un esquema. Para cada nivel, el programa determina bandas de carga, ¿sí? Bandas de carga. Por ejemplo, para este nivel, yo les voy a hacer acá una esquemita. Determina estas bandas de carga para aplicar la fuerza, ¿sí? Es decir, necesita esta distancia, ¿no? Que son anchos de banda, ya sea en Y o en X, ¿no? Y nosotros tenemos que indicarle al programa cuál es esta longitud, ¿sí? Esta longitud. Pasa que muchas veces no siempre se repite en todos los niveles o no siempre ese ancho de banda es constante, ¿no? Tenemos acá dos opciones para colocar. Si consideran esta opción, ¿sí? En Y y en X, es porque le estamos indicando al programa que esta longitud es constante en toda la altura. Pero en estos casos, por ejemplo, como en este ejemplo, tenemos acá otra longitud, ¿no? Una más pequeña, una reducción en la parte superior. Entonces le tenemos que indicar acá por planta, ¿sí? Y colocar los anchos de banda de cada nivel. En este caso, bueno, podrían repetir, si digamos solamente en la cubierta hay la reducción y pueden ir repitiendo, ¿no? Bueno, en este caso, en nuestra estructura no tenemos estas reducciones y vamos a colocar acá en ancho de banda Y y en ancho de banda X. Para eso tendríamos que medir, ¿no? Tendríamos que medir acá. Lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar. Acá, clase. Y acá, bueno, tenemos en X, ¿no? Acá, esta es la dirección X. Tenemos 1, 2, 3, 4, aproximadamente 20 metros, ¿no? Porque entre vano y vano son 5 metros, ¿no? Entonces, 20 metros en X. Y en Y, 20 también, ¿no? Entonces, para eso, bueno, vamos a volver a los datos generales. No, nos estamos olvidando acá del voladito, ¿no? De este volado. Que aproximadamente es 1 metro, ¿no? Es 1 metro, entonces 21 y 20. Ya. Y vamos a utilizar, por ejemplo, bueno, en este caso tendríamos que escoger cuál norma utilizar, ¿no? A ver, vamos a seleccionar, por ejemplo, la de Bolivia. Y acá le definimos, ¿no? En Y era 20 y en X era 21, ¿sí? Constante en todo el piso. Acá hay que definir la categoría de uso, que también tal vez está en otro orden, ¿no? En las siguientes normativas, pero se define más que todo, ¿no? La velocidad de viento, categoría de uso, suelo, ¿no? Entonces, creo que no va a haber mucha diferencia, ¿no? Acá, en la categoría de uso, bueno, en este caso, en todas las normas tiene sus ayudas, ¿sí? Del programa, ¿sí? Tiene sus ayudas donde van a poder ver cuál es la categoría que vamos a utilizar. En este caso, bueno, categoría 1 es para construcciones temporales, categoría 2, todos los edificios que no estén en 1, 3 y 4. La categoría 3 es para edificios de gran aglomeración de personas, ¿no? Por ejemplo, acá más de 150, 350, ¿no?
Y la categoría 4, bueno, instalaciones esenciales. En nuestro caso sería 2, ¿no? Porque no es ni temporal, ni es ni 3, ni 4, ¿no? Entonces, le indicamos 2. Datos de emplazamiento, ¿no? También la velocidad, ¿sí? La velocidad que vamos a colocar. En cada una de las opciones se van a fijar que tiene sus mapas de viento, ¿sí? Al costadito siempre tiene su mapa, ¿no? Donde les va mostrando, ¿sí? Por ejemplo, estos valores. Y al costado, bueno, en función a las ciudades, ¿sí? A las ciudades pueden ir revisando de cada una de las normas, tiene este dato, ¿no? Pueden considerarlo de acá o pueden trabajar con datos de velocidades máximas de viento, ¿no? De acuerdo a las estaciones y de acuerdo a la zona, ¿no? A la zona del lugar, ¿no? En este caso, bueno, supongamos para Beni, ¿no? Acá tiene las distintas estaciones que están, bueno, que está considerando el programa, ¿no? Por ejemplo, para Chuquisaca también tiene algunas estaciones, para Tarija lo mismo, ¿no? Tiene algunas estaciones que podrían escoger, por ejemplo, podrían escoger y acá nos pregunta si vamos a asumir ese valor, ¿no? Y acá, bueno, nos muestra, ¿no? Que está colocando un valor en metro por segundo de 12.20. Si lo consideran muy bajo y quisieran cambiarlo, pueden hacerlo, ¿no? Tendrían que revisar y colocar. Acá bueno, el tipo de estructura de igual manera, ¿no? Se presentan 4 tipologías en función al sistema estructural, ¿no? Bueno, de acuerdo a esta norma. Está pórticos metálicos, pórticos de hormigón armado, tabiques de hormigón armado, muros de mampostería. Sí, en este caso, bueno, nos correspondería a una edificación tipo C, ¿no? Para pórticos de hormigón armado. Entonces acá, bueno, ya lo escogen, ¿sí? Para la dirección X y Y. En la categoría del terreno, ¿no? Le podemos indicar, ¿sí? También tienen sus botones de ayuda y acá, ¿no? Se pueden acercar y ver las descripciones. En este caso, por ejemplo, la categoría B es para áreas urbanas y suburbanas, áreas boscosas con numerosas obstrucciones, ¿no? Acá le podemos indicarse terrenos abiertos con obstrucciones dispersas. Acá nos dice con alturas generalmente menores que 10 metros. Incluye el campo y terrenos agrícolas. Tenemos acá áreas costeras, bueno, no es el caso, bueno, tal vez de Perú puede ser, ¿no? Centro de grandes ciudades, ¿no? Entonces me parece que sería la categoría B, ¿no? Para nuestro caso. Entonces seleccionamos B, ¿sí? B. Y acá, bueno, también le pueden indicar según dirección, ¿sí? Podemos seleccionar y considerar las 4 direcciones del viento, ¿no? En más X positivo, menos X, Y positivo y Y negativo, ¿no? Acá igual tienen para editar, ¿no? Acá tienen una descripción, ¿sí? Y acá, bueno, un esquema de cómo considera CIPE, ¿no? En qué direcciones puede considerar el viento. Podemos cerrar acá con la opción de única. Y finalmente la configuración de orografía, ¿no? Es decir, si van a considerar un terreno llano con escarpaduras, acá podemos seleccionar y, bueno, indicarle, ¿no? En función de la dirección longitudinal cuál es la característica. Si va a ser una alineación de colinas, por ejemplo, tenemos acá colina 2D, ¿no? Acá, ¿no? Pueden ir colocando estos datos, ¿no? P es la posición del edificio. Sí, acá este puntito es la posición del edificio. Si va a ser una colina aislada, ¿no? También pueden introducir estos valores, ¿no? Podemos revisar, por ejemplo, así también de forma muy rápida, digamos, Colombia, a ver, Colombia. Sí, y tiene muy similar, ¿no? La misma opción de anchos de banda, dirección de viento, categorías de uso, velocidad, categoría del terreno y lo que vendría a ser
la orografía, ¿no? Las mismas opciones. Podemos revisar, a ver, Ecuador. Y en este caso, bueno, la misma opción, datos de emplazamiento, ¿no? Acá, bueno, si tienen dudas pueden consultar la ayuda, ¿no? Y acá, bueno, la categoría del terreno. ¿Les ha quedado claro esta parte de ir cargando o, bueno, colocar los datos del viento? Ya, el método general. Sí, acá, digamos, supongamos que no tienen su norma actualizada o su país no tiene la norma de vientos respectiva, ¿no? Entonces, pueden seleccionar acá la opción del método general, ¿no? Y acá les indica, ¿no?, que va a ser una norma genérica, es decir, ustedes van a colocar los factores, ustedes van a colocar, por ejemplo, bueno, la misma opción de anchos de banda, ¿no?, la misma opción de factores y dirección de viento. Y la diferencia es que, bueno, con las normativas, el programa genera automáticamente el perfil de viento, ¿sí? O curva de presiones, que también se denomina, ¿no? Que, bueno, es una gráfica, ¿no?, acá nos vamos a acercar, que muestra la presión del viento en función de la altura, ¿sí? En función de la altura. Y lo genera, bueno, el programa lo genera de forma automática, ¿no? Por lo general, supongamos que su edificio tiene 10 metros, ¿no? El programa trata de generar este perfil de viento hasta casi 2 veces, 3 veces la altura del edificio, ¿sí? Ahora acá, bueno, este perfil que está colocado es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, pero hay que colocar nosotros de forma manual este perfil, ¿sí? Esta curva de presiones. Tendríamos que revisar, ¿no?, o en base a qué expresión, en función a la altura, calcular la presión del viento, ¿no? Y obviamente en función a la velocidad. Y crear, ¿no? Acá al costadito crear, van a colocar una referencia, no sé, por ejemplo, perfil, ciudad, la ciudad que ustedes vean, ¿no? Y definen altura, presión. Altura, presión, se generan sus puntos, ¿no?, sus distintos puntos, y el perfil, ¿no?, digamos, el perfil, por ejemplo. Bueno, acá estamos repitiendo valores ya. Supongamos que lo hemos creado, ¿sí? Ya se genera el perfil acá, lo pueden guardar, ¿no?, lo pueden importar, lo pueden exportar para usarlo después, ¿no?, lo pueden copiar, editar igual, ¿no? Y con este perfil ya el programa va a generar o va a calcular las fuerzas aplicadas a cada planta. Acá en la parte inferior, bueno, supongamos, ¿no?, que no cuentan con una normativa actualizada en esta versión de CIPE 2017, y ya pueden obtener valores, ¿no? Pueden obtener valores de factores de forma, factores de ráfaga, ¿no? Eso más que todo. Acá, bueno, habríamos indicado, bueno, hemos configurado acá la opción de Bolivia. ¿Sí? Y acá, bueno, ya le podemos indicar aceptar, ¿sí? Acá al costadito, acá al costado, pueden consultar las fuerzas del viento, ¿sí? Las que el programa ya ha calculado en función a las configuraciones que han introducido. Por plantas, ¿no?, en la dirección X, menos X, Y y menos Y, ¿sí? Estas son las distintas fuerzas del viento que el programa está colocando, ¿no? Bueno, las unidades en las unidades que han configurado, ¿no? En este caso, bueno, toneladas. Y pueden exportarlo, ¿no? Pueden exportarlo acá, ver un listadito e imprimirlo, ¿no? Y cerrar. Y si quisieran editar nuevamente, seleccionan, ¿no?, acá, y nuevamente están en el menú de selección de normas. Pueden cambiar la norma, ¿no?
¿Les ha quedado claro esta parte de la cara de viento? Ah, era 12.12, Suheiri, 12.12 metros por segundo, tomado desde una estación de la ciudad de Tarija, ¿no? La estación del Tejar. Pero igual podemos revisar, ¿no? Acá. Acá, no, 12.20. Sí, 12.20. Ya. Vamos a cerrar acá esta ventana y vamos a indicarle acá la opción con acción sísmica. ¿Sí? Y acá puede que nos tardemos un poco. A ver, vamos a ver si acabamos. Y acá. ¿Sí? De igual manera, tenemos las distintas normativas, ¿no?, de los distintos países para considerar la acción sísmica en nuestro edificio. También tienen actualizaciones de norma, ¿no? O quizás solo haya una sola opción, ¿no? Actualizada hasta la versión 2017 del CIPECAD, ¿no? Vamos a ver, bueno, que dentro de estas configuraciones, ¿sí? No voy a entrar muy en detalle de un país en específico, ¿sí? Acá, digamos, no voy a seleccionar la de Perú y voy a configurar la de Perú, ¿no? Porque bueno, básicamente son distintas normas, entonces vamos a colocar directamente del método general, ¿sí? Del método general para que ustedes, bueno, para que podamos generar nosotros el espectro y cargar. Ahora bien, ¿cuál es la característica de trabajar con estas opciones de normativa? ¿No? Que el espectro de diseño que se puede utilizar, por ejemplo, bueno, antes de explicar esa parte, aclararles que el programa, ¿no?, el CIPECAD, solamente puede hacer el análisis sísmico mediante dos métodos, ¿sí? Puede hacer un análisis estático, ¿sí?, o de fuerzas equivalentes, y un análisis modal espectral, ¿sí? El otro método, el método tiempo historia, el programa no lo puede realizar, ¿sí? Solamente tienes estas dos opciones que no se aplican para todas las normativas, ¿sí? Por ejemplo, acá en la normativa de Perú, ¿no?, de Perú, cuando escogemos el método de análisis, tiene las dos opciones, ¿sí? Dinámico modal espectral y estático de fuerzas generales equivalentes. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, acá yo selecciono Bolivia. Bueno, esta norma que, bueno, ya es antigua, del 2006, solamente tiene no tiene la opción para escoger si es estático o el modal espectral, ¿no? Entonces, bueno, ya lo considera por defecto el modal espectral. Entonces va a depender de la normativa que ustedes escojan cuál método pueden seleccionar. El análisis estático, ¿no?, tiene sus limitaciones, ¿sí? No es para todas las estructuras. Tienen que considerar, por ejemplo, la altura de los pisos, si la estructura es regular o irregular, ¿no? Entonces, esos requisitos para aplicar este método estático están definidos en cada una de sus normativas, ¿sí? Por ejemplo, uh, vamos a analizar ahora lo que sería si nuestra estructura es regular o irregular, ¿sí? Y bueno, ya de inicio ya sabemos que es irregular por el tema de la rampa que está ahí a un costado, los volados en otro costado,
técnicamente nuestra estructura no ha sido, se podría decir, bien configurada estructuralmente, porque ha sido netamente con fines académicos, con fines de mostrarles qué se puede hacer, qué se puede modelar, qué no se puede modelar. Hemos colocado sistemas de losas diferentes en cada nivel, entonces ya es totalmente irregular, ¿no? Pero vamos a determinar qué tan irregular es, ¿sí? Ya, como les indicaba, en la opción de método general, acá vamos a seleccionar método general. Tenemos, como les indicaba, los dos métodos, ¿sí? El análisis modal espectral y el método de coeficientes por planta. Vamos a hacer una breve descripción de cada uno de los métodos, ¿sí? Así breve, al punto, ¿sí? Por ejemplo, acá. Bueno, el método estático que el programa nos permite, que el programa calcula y determina, ¿no? Toma en cuenta el efecto de las acciones sísmicas, ¿sí? En nuestro edificio mediante la aplicación de fuerzas laterales, ¿sí? Como lo estamos viendo acá, este es el edificio que tiene sus niveles, ¿no? Y aplica, ¿no? Se calculan fuerzas laterales, ¿no? Y se aplican a cada planta, ¿sí? Este conjunto de fuerzas, por lo general, forma este triángulo invertido que ven acá en pantalla, ¿sí? Y es por esta razón que para edificios demasiado altos, ¿no? Por ejemplo, hay limitaciones de altura en cada una de las normas. Ustedes pueden ver, ¿no? Si, por ejemplo, si superan los 30 metros de altura, ya no se aplica el método, ¿no? Puede decir en alguna norma. Cuando es demasiado alto, esta fuerza, ¿no? La fuerza ya en la cabeza, se podría decir, es demasiado grande. Sí, es demasiado grande, entonces ya este método se vuelve inadecuado, ¿sí? Para estructuras altas. Para edificios irregulares también es otra de sus restricciones, ¿sí? Los edificios irregulares, por ejemplo, edificios con zonas curvas, tal vez con columnas inclinadas, con volados demasiadamente excesivos. Hay varias tipo de irregularidades, ¿no? Para clasificar a la estructura como irregular o regular. Este método se basa más que todo en, al aplicar estas fuerzas laterales sísmicas, se puede determinar una fuerza en la base o un cortante basal acá, que como su nombre lo dice, es la resultante, ¿no? Es el corte basal en la base, ¿sí? En la base del edificio. Y bueno, las distintas normativas muestran o indican los factores, por ejemplo, este factor CS, ¿no? CS, o que depende más que todo, es un factor de importancia o de zona, ¿no? Y se determina en función de las distintas normativas, ¿no? La normativa de Perú tiene su forma de determinarlo, la normativa de Bolivia tiene su forma de determinarlo, ¿no? Pero el concepto, se podría decir, el concepto del método es básicamente el mismo, ¿sí? Es el mismo. Se determinan acá las fuerzas FI, ¿sí? Que van a estar en función a los niveles, en función a las alturas, ¿no? Y acá, ¿sí? Se determina el cortante basal, ¿no? Con la sumatoria de los pesos, es decir, el peso total de la estructura. Entonces ya tendríamos que tener antes este dato, ¿no? El peso total de la estructura. Bueno, acá es el peso parcial de cada piso por la altura parcial de cada piso, ¿no? Y acá una sumatoria, se podría decir, dividido entre una sumatoria del peso total por la altura parcial, no, perdón, del peso parcial por la altura parcial elevado a un coeficiente K, ¿sí? Este coeficiente K también está definido en cada una de las normas, cómo se va a considerar, ¿sí? Entonces, como les indico, básicamente este método es el mismo, ¿sí? Solo cambian los coeficientes en función a las normas. Vamos a ver el siguiente.
Sí, acá un poco más sencillo. El análisis dinámico, ¿no? O el análisis modal espectral, a diferencia del anterior, ¿sí? Es un análisis que da una mejor aproximación del comportamiento real de la estructura, ¿sí? Y considera más que todo los modos de vibrar de la estructura, ¿sí? Cada estructura tiene sus modos de vibrar, ¿no? Propios, ¿no? Propios que van a depender ya sea de la rigidez de la estructura, del sistema estructural, ¿no? Entonces, es un método mucho más completo, que se lo utiliza bastante, ¿no? No tiene limitaciones como el método estático, ¿no? Que si bien es un método más directo y más fácil, y antes se utilizaba para calcular o para realizar el análisis sísmico de forma manual, ¿no? Este método, ya gracias a las distintas herramientas, ¿no? A los distintos programas, eh, es un método que también es fácil de utilizar, ¿sí? Es más completo, como les indico. Toma en cuenta los distintos modos de vibrar de la estructura. ¿Qué necesitamos para este método? ¿No? Básicamente un espectro de respuesta, ¿sí? Que va a estar en función del tipo de suelo, del sistema estructural, ¿no? De la zona, ¿no? De la zona sísmica en la que se encuentren, ¿no? Entonces, ese espectro lo vamos a definir hoy día, ¿sí? Y lo vamos a cargar al programa. Para eso, acá les he pasado un archivo Excel, ¿sí? El que es el primero, ¿sí? El primero, el cálculo de espectros de respuesta, la guía boliviana de diseño sísmico del 2020, ¿sí? Vamos a seleccionar ese archivo. Y acá. Vamos a utilizar, bueno, algunos parámetros o algunas disposiciones de la norma boliviana, ¿sí? Justamente, bueno, porque ha sido ya recientemente actualizada el 2020, ¿no? Y bueno, para los que ya han tenido algún manejo de la norma, ¿no? Ya la han podido revisar y la han podido leer, han podido constatar que la normativa tiene varias similitudes con normas de otros países, ¿no? Entonces, les va a ser familiar muchos de los factores o de las consideraciones que se toman en esta norma, ¿no? Por ejemplo, tiene mucha similitud también con la normativa de Perú, ¿no? Con la normativa americana también. Entonces, vamos a utilizar esta norma para definir el espectro, ¿sí? Vamos a empezar inicialmente con la determinación de la zona sísmica. Bueno, acá tenemos el mapa, ¿no? Que lo pueden revisar en la normativa. No voy a entrar mucho en detalle de explicar el porqué de algunos conceptos, ¿sí? Porque si no vamos a tardar demasiado, ¿sí? Voy a ir al punto. Vamos a determinar la aceleración acá, lo pueden definir con este mapa que tiene isolíneas, ¿no? Tal vez no es muy preciso determinar para cada una de las zonas, por ejemplo, como en mapas del Perú, aunque es un mapa que está zonificado, entonces técnicamente dividen al país en zonas, ¿no? Y ese valor es constante en toda la zona, ¿no? En cambio, en este caso, bueno, es un poquito más preciso, pero en zonas que no caen justo en una isolínea, entonces acá habría que determinar, ¿no? Cuál es la decisión que vamos a tomar, ¿no? Como calculistas, ¿no? En este caso, bueno, vamos a considerar Tarija, ¿sí? La ciudad de Tarija, para determinar esta aceleración. Sí, acá estamos viendo, bueno, que si me acerco un poquito más,
acá, tenemos una línea de 10% y una línea de 8%, y la ciudad de Tarija está acá, ¿sí? Justo casi en medio entre las dos líneas. Pueden elegir el mayor, ¿no? Pueden intentar interpolar, ¿no? Más o menos. Eso ya depende de su criterio, ¿no? En este caso, bueno, le vamos a colocar 0,10, ¿sí? 0,10. Vamos a bajar un poquito. Vamos a clasificar a la edificación, ¿sí? Con factores de importancia. Si ustedes revisan la normativa, ¿sí? Hay 4 clasificaciones. Está la clasificación 1, 2, 3 y 4, ¿sí? La clasificación que nos corresponde es la clasificación 2, ¿sí? Por ejemplo, la clasificación 4 es para estructuras esenciales, ¿sí? Esenciales como centro de salud, bomberos, ¿no? La clasificación 3 es para estructuras que aglomeran gran cantidad de personas, ¿sí? Estas pueden ser colegios, pueden ser estadios, ¿no? Pero que no son totalmente esenciales al momento, por ejemplo, si sucede un sismo, ¿no? Estas estructuras pueden, se podría decir, no quedar operables, ¿sí? Mientras que las esenciales sí o sí tienen que quedar operables, ¿no? Por ejemplo, como les indicaba, centrales hidroeléctricas, centros de salud, ¿no? La parte, el factor de importancia 2, ¿no? Corresponde a estructuras que no aglomeran gran cantidad de gente, ¿sí? Tal es el caso de nuestra estructura, ¿sí? Que es un edificio multifamiliar, no es una edificación esencial, entonces tampoco se van a aglomerar más de 300 personas en cada uno de los niveles, entonces corresponde a este valor, ¿sí? Y el factor de importancia 1, ¿no? Que vendrían a ser técnicamente estructuras temporales, ¿sí? Construcciones temporales, qué sé yo, unos muritos de contención, digamos, para hacer alguna obra, ¿no? Temporales. En este caso, bueno, le vamos a indicar el factor de importancia para un tipo 2, ¿sí? De 1, ¿sí? De 1. Y bueno, continuamos con el tipo de suelo. Acá en la parte del tipo de suelo, hay que definir, ¿no? En función al estudio geotécnico que hemos realizado, ¿sí? En esta normativa ya nos brinda una tabla de parámetros a considerar, ¿sí? Lo más aconsejable siempre es determinar el tipo de suelo en función a este parámetro de velocidad de onda de corte, ¿sí? Pero, bueno, por lo general no se hace este estudio, no se hace, es muy caro y no lo toman en cuenta, ¿no? Pero lo aconsejable sería que lo clasifiquen de esta forma y no con la clasificación de suelo. Es decir, si tienen una arcilla, decir, ¿no? Es blando y lo voy a considerar blando, no tan vagamente, ¿sí? O en función al número de golpes, igual tienen la misma opción. Incluso hay tablas de correlación, ¿no? Del número de golpes, ¿sí? Para obtener este valor, se podría decir referencial de la velocidad de onda de corte, ¿no? Entonces, tal vez lo podrían utilizar de esa manera, ¿sí? En este caso, bueno, para este ejemplo no tenemos un estudio de suelos, ¿no? Entonces, vamos a determinar un suelo S3, ¿sí? Ni tan duro, ni tan blando, ¿no? Acá, para este ejemplo. Vamos a continuar en cuanto a la categoría del diseño sísmico para la normativa boliviana. Hay que determinar unos factores, ¿sí? Unos factores FA y FB. Estos factores, ustedes van a poder revisar, dependen mucho del tipo de suelo. Y a suelos más blandos, se podría decir, a suelos menos rígidos, estos factores aumentan, ¿sí? Y estos factores provocan que el espectro de respuesta crezca, ¿sí? Aumente. Digamos, si tenemos suelos más buenos,
estos valores son más pequeños, el espectro de respuesta se hace más pequeño, ¿no? Y por tanto las fuerzas sísmicas mucho menores, ¿sí? Mucha menos solicitación a fuerza sísmica. Acá, ¿sí? Bueno, hay una tabla, la tabla 6.4 y la tabla 6.5, que determina estos factores, ¿sí? de periodo corto FA en función a la aceleración, ¿sí? A la aceleración y al tipo de suelo. Como les indicaba, ¿no? A suelos más rígidos, a suelos más duros, ¿no? Que cabe mencionar que los suelos más duros no amplifican los efectos o las fuerzas sísmicas sobre nuestra estructura, ¿sí? Mientras que los suelos blandos sí las amplifican, ¿no? Sí amplifican estas zonas sísmicas en nuestra estructura, ¿no? Entonces, para en esta tabla se permite la interpolación, ¿sí? Para valores intermedios y tal es nuestro caso, ¿no? Que para una aceleración que hemos asumido de 0.10, acá, ¿sí? Es un valor intermedio. Entonces, para un suelo S3, acá lo estoy marcando, tendríamos que interpolar entre 1.6 y 1.4, ¿sí? Y acá tenemos, ¿no? Pueden colocar los valores frontera, ¿no? 1.6 y 1.4, y ya se determina acá la interpolación, ¿no? Que vendría a ser 1.5. Con esta multiplicación, ¿sí? Del FA por la aceleración, se obtiene un valor. ¿Y para qué hemos obtenido este valor? Para clasificar, se podría decir, a la estructura, ¿sí? Para determinar la categoría de diseño sísmico. Vamos a ver que en las tablitas, ¿no? Por ejemplo, en la tabla 6.4, no, perdón, estoy confundido. Acá, ¿dónde está la otra tabla? Esta, ¿sí? En esta tabla se clasifica en función a ese valor obtenido que nos había salido 0.15, ¿no? 0.15. Entonces, la multiplicación acá, bueno, cae en este caso, ¿no? Va a estar entre 0.133, menor igual, menor que 0.20, ¿sí? Y la normativa que nos indica que la categoría de diseño sísmico puede ser B o C, ¿sí? B o C. De igual manera, tenemos que determinar esta categoría con el coeficiente de sitio de periodo corto FB, donde básicamente repetimos el procedimiento, ¿no? En función al valor SO y al tipo de suelo, es decir, más o menos estamos acá, con un valor de 0.10 y con un suelo S3, ¿sí? Hemos interpolado entre 2.2 y entre 2, ¿no? Y tenemos este valor, ¿sí? Este valor de coeficiente de sitio de periodo largo. 2.15, ¿no? Perdón, 2.15 y la multiplicación 0.215. En la tabla, nuevamente, en la tabla podemos corroborar que está en esta opción, ¿sí? Está en esta clasificación, donde le indicamos el tipo de edificio acá para categoría 1, 2, 3, corresponde B, C o D, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos una diferencia de categorías, ¿sí? Con el factor de sitio de FA por SO nos salió, ¿no? Que para una categoría 2, la categoría de diseño sísmico tiene que ser B o C, ¿no? Mientras que la categoría, perdón, para el factor para el coeficiente de sitio, ¿no? Largo acá por SO nos salió que la categoría de diseño sísmico era B, C o D. Ahora les pregunto yo, ¿cuál de estas categorías escogemos? Diego dice entre B y C. ¿Los demás? ¿O hasta esta parte les ha quedado claro, ¿no?
B y C, Diego, Iván, Henry. Ya, ok. Acá esta decisión depende solamente de ustedes. ¿Sí? Acá la normativa, si bien no les da un valor, digamos, como este caso, categoría D, ¿no? Acá la normativa les está indicando que pueden utilizar una de esas tres categorías, ¿no? Ahora, ¿en base a qué tendríamos que decidir, ¿no? Bueno, podríamos escoger, bueno, más que todo, considerar la última opción, ¿no? B, C, D. Y por lo general, ¿qué es lo que hacemos, no? Siempre precautelar la seguridad, aumentamos y escogemos el más desfavorable, ¿no? Que vendría a ser pórticos especiales. Sí, acá, digamos, ¿no? Eso es por lo general, ¿no? O sea, acá, ¿no? Pórticos D, E o F son pórticos especiales, que son pórticos que tienen más detalle de armado, son más rigurosos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la gran mayoría, ¿no? Bueno, tendríamos que analizar también, ¿no? Que si la norma nos permite colocar B, C o D, ¿por qué no probar con B y revisar si cumple, por ejemplo, con derivas, ¿no? Podríamos revisar, ¿no? Ahora bien, si cumple lo pueden aceptar, pero también tenemos que considerar, ¿no? Este valor intermedio, ¿no? Yo me inclinaría por la categoría C, ¿no? No hay demasiado detalle de armado, ¿no? Por ejemplo, con la D y con la B, ¿no? Que es para pórticos intermedios, ¿no? Acá podemos revisar. Pórticos ordinarios, perdón, ¿no? Pórticos ordinarios. Ahora, otra cosa que también tenemos que considerar, ¿no? Que si, por ejemplo, escogemos B, ¿no? Que es pórticos ordinarios, técnicamente no es tanto el detalle de armado, ¿no? Por esta parte. Tenemos que considerar que en la clasificación de nuestro sistema estructural, cuando escojamos nuestro factor R, que depende del sistema estructural, si escogemos, por ejemplo, esa opción, ¿no? El B, el coeficiente R es más pequeñito, ¿sí? Es más pequeñito. Nos podemos fijar, digamos, a ver, vamos a hacer la comparación acá. Y ustedes vamos a decidir cuál vamos a escoger. Supongamos que hemos escogido la B, ¿sí? Como algunos decían, B. Hemos escogido pórticos ordinarios resistentes a momento. Su coeficiente R de reducción del espectro es 3, ¿no? Supongamos que han escogido, otros han escogido la categoría de diseño D, ¿sí? Y su coeficiente es 7, ¿no? Su coeficiente de reducción del espectro. ¿Eso qué quiere decir? Que considerando B, ¿no? Nuestro espectro de diseño es mucho más grande, ¿sí? Mucho más grande que considerando la categoría D, ¿no? Justamente porque al ser más pequeñito este valor, el espectro no se reduce mucho, ¿sí? Mientras que si consideramos D, el espectro sí se reduce. Entonces, ahora les pregunto nuevamente, ¿cuál categoría escogemos? Está a criterio, ¿no? Está a considerar varias opciones, ¿no? Y obviamente, ¿no? Si el espectro no se va a reducir tanto con pórticos ordinarios, las secciones les van a salir bastante robustas, ¿no? Bastante robustas. Si bien nos ahorramos el tema del detalle de armado, lo estamos pagando en sección. Sí, en sección de hormigón. Bueno, entonces, en este caso, bueno, vamos a colocar categoría C, ¿sí? Intermedio. Ya la decisión ya queda también de su parte, ¿no? Ya, vamos a definir el espectro elástico, ¿no?
todas las normativas tienen su espectro elástico definido, ¿no?, por 4 zonas, ¿no? Cada zona tiene su respectiva ecuación, ¿no? Tiene su rama ascendente, su meseta, su rama descendente y otra rama descendente, ¿no? En este caso, para la normativa de Bolivia, ¿de qué depende, no? De los factores, de los coeficientes de sitio, de la aceleración, del periodo, ¿no?, el valor del periodo. Entonces, acá, ¿sí?, cabe recalcar que estas expresiones o este espectro es el espectro inelástico, ¿sí? Es decir, es el espectro elástico, que es el espectro que no ha sido reducido por un coeficiente de reducción, ¿no? Entonces, tenemos que determinar un espectro inelástico, ¿no? Es decir, uno reducido. ¿Esto por qué? Porque si trabajamos con este espectro que no ha sido reducido, ¿no?, vamos a obtener secciones o edificios muy robustos, ¿sí? Y consecuentemente muy caros. Ahora, pueden trabajar, o sea, la norma no les indica que no trabajen con este espectro, ¿no? Pero tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? Que si bien es el caso más desfavorable, ¿no?, es el caso más desfavorable trabajar con ese espectro, tiene su repercusión en las secciones, ¿no?, en los armados. Es por eso que ese espectro se los reduce, ¿sí? Se los reduce para obtener el espectro de diseño o el espectro inelástico, ¿sí? Y el espectro inelástico es el que se podría decir va a admitir el daño de la estructura, ¿sí? Va a admitir ese daño, pero la estructura no va a colapsar, ¿sí? Mientras que utilizar el espectro no reducido, es decir, este otro, si bien al ser tan elevado y lo hemos diseñado para que resista estas fuerzas, entonces la estructura no va a entrar en el rango inelástico, es decir, se puede asegurar que no va a sufrir daño, por ende no va a colapsar, ¿no? Entonces, vamos a reducir acá el espectro con esta ecuación, ¿sí?, para determinar la pseudoaceleración, que está en función del factor de importancia que ya hemos determinado al principio, era de 1, ¿no?, para una edificación de categoría 2. Está en función de este factor topográfico, tau, ¿no?, y dividido entre un factor de reducción, que, bueno, podemos determinar en función de este factor de reducción en la norma boliviana, ¿no? Yo me estoy refiriendo a la norma boliviana. Es el producto, ¿no?, de un factor RO por los coeficientes de irregularidad y los coeficientes, de irregularidad en planta y en altura, ¿sí? Entonces, acá vamos a definir, bueno, el factor topográfico en este caso, lo vamos a asumir como 1, ¿sí?, suponiendo que está en un terreno plano, pero la normativa tiene sus determinadas expresiones o ecuaciones donde considera, ¿no?, las pendientes en subida, pendientes en bajada, ¿no?, en caso que tuvieran una topografía irregular. En este caso, 1, ¿sí?, para no tardar mucho. Acá, en la parte de la determinación del factor de respuesta, y bueno, me parece que no vamos a alcanzar a explicar básicamente las irregularidades, pero eso lo vamos a hacer el día de mañana, ¿sí?, si es que no alcanzamos. Acá, bueno, el factor R, ¿no?, el factor R sub O, que les indicaba hace un momento que está en función al sistema estructural, tiene que ser en función a la estructura modelada, ¿sí? Es decir, si solamente la estructura tiene pórticos, la estructura puede ser pórticos ordinarios, resistentes a momentos, puede ser pórticos intermedios, puede ser pórticos especiales, dependiendo de la categoría que habíamos indicado, ¿no?, hace un momento, y vamos a colocar intermedios, ¿sí? Ahora, nuestra estructura, ¿no?, nuestra estructura tiene muros, ¿sí? Nuestra estructura es más o menos de esta forma, ¿no?, y tiene 2 muros acá,
¿sí? Ahora bien, no significa que porque tenga muros es un sistema dual, ¿no? Porque hay que recalcar que hay varios sistemas estructurales, ¿no? Uno de ellos es el sistema de pórticos, otro de ellos es el sistema de muros, conformado únicamente por muros, ¿no? Por muros de cortante. O el sistema dual, que viene a ser, por ejemplo, pórticos y muros, ¿no? Pórticos y muros. En este caso, como les indicaba, no porque vean dos muros, el programa, el sistema ya es un sistema dual, ¿no? Hay que hacer algunas comprobaciones, hay que hacer, cuando ya calculemos la estructura, el programa nos indica, ¿no? Se podría decir, los porcentajes de absorción del cortante sísmico, ¿no? En función al elemento, ¿sí? Es decir, ya lo vamos a ver, cuando calculemos, en su memoria de cálculo nos indica, ¿no? Un porcentaje absorbido por pilares, ¿sí? Otro porcentaje es absorbido por muros. Y ustedes pueden revisar en las distintas normativas, por ejemplo, en la normativa de Perú, igual en la normativa boliviana, sí, el 20% se podría decir, sí, perdón, si entre el 20% y el 70% del cortante sísmico es absorbido por los muros, ¿sí? Es un sistema dual, ¿sí? Un sistema dual. Sí, más del 80%, perdón, sí, más del 80% es absorbido por las columnas, es decir, por los pórticos, es un sistema de pórticos, ¿sí? O si más del 70% es absorbido por los muros, es un sistema de muros. Entonces, estos valorcitos saldrían después de realizar nuestro cálculo. Entonces, para empezar, se podría decir, vamos a asumir inicialmente que va a ser un sistema de pórticos intermedios resistentes a momentos. Sí, esto lo vamos a asumir. Ya después vamos a ver si es dual o no. Esto, bueno, por la cantidad de pórticos, para empezar, porque les estoy indicando esto, es por la cantidad de pórticos, y segundo, porque los muros, por lo general, se aconsejan que formen parte dentro del núcleo de la estructura, ¿no? En este caso, nuestros muros están, se podría decir, no están correctamente ubicados, no forman parte del núcleo, tal vez tengamos que, bueno, de inicio yo lo consideraría de pórticos, ¿no? Pero ya vamos a ver si es de pórticos o dual, ¿sí? Y en este caso, bueno, el coeficiente es el R sub O es de 5, ¿no? De 5. Vamos a bajar ahora, vamos a ver ahora acá, ¿sí? Las irregularidades en altura y planta. Estas irregularidades son muy similares a la normativa, por ejemplo, a la normativa de Perú. Tiene el mismo listado de irregularidades, ya sea en altura o en planta, ¿sí? Cada una de estas irregularidades hay que analizarlas y hay que indicarle su respectivo factor, ¿sí? Mientras más irregular es la estructura, el factor es menor que 1, ¿sí? Para estructuras regulares, el factor es 1, pero si es irregular, el factor es menor que 1. Y si es menor que 1, ¿no? Supongamos que es 0,5, ¿no? 0,5 y acá igual nos da 0,6, ¿no? Esos valores menores que 1 se van a multiplicar al factor R sub O. ¿Y eso qué significa? Que este factor R total, se podría decir, se va a hacer más pequeñito, ¿sí? Más pequeñito, ya no va a ser 5, por ejemplo, porque el 5 es considerando que sea regular en planta y en altura, ¿no? Y si este factor R se hace más pequeño, entonces el espectro, por ejemplo, este es el espectro elástico, y el que queremos obtener es el inelástico, el reducido, ¿no? Supongamos. Entonces, al ser pequeñito, entonces no se va a reducir,
mucho. ¿Sí? Entonces, hay que analizar, ¿sí? Hay que analizar antes de colocar el espectro estas irregularidades. Hasta esta parte, ¿hay alguna duda? ¿Les ha quedado claro? No, Diego. No, no, no. El objetivo de reducir el espectro es para que las fuerzas sísmicas, ¿sí?, a las que va a ser sometida la estructura sean menores. Eso no significa que lo estamos haciendo más seguro, ¿no? El tema de seguridad tiene que ver con el detallado de la armadura, ¿sí?, y la configuración estructural, ¿no? Más que todo por eso. Ya, ok. Entonces vamos a quedar hasta esta parte porque para empezar con irregularidades no, necesitamos más tiempo, ¿sí? Y la verdad que no me gustaría asumirme un valor sin explicarles estos, algunos conceptos, ¿sí?, de estas irregularidades. Entonces vamos a continuar el día de mañana, ¿sí? A ver, vayan arreglando su modelo estructural, vayan cargándolo, ¿no? Y ya tenganlo listo para el día de mañana. Ya, que tengan muy buena noche todos, hasta luego.